Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión. Leo Oviedo y un servidor Edmundo Ledesma. Tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad noticiosa y el análisis de acuerdo a nosotros, de manera comparona, ponderada. Don Leo, ¿cómo está usted? Aquí estamos bien, correspondiendo obviamente a la nueva ola de calor que se incrementa. Sí, de acuerdo al informe meteorológico, el calor va a estar duro durante los próximos 3 meses. Así es, se dice que ya en octubre es donde pudiera cedernos un poco. Yo creía que estábamos cumpliendo con las costas máximas, porque de verdad yo le tengo terror al calor. Pero aquí estamos y para compartir con ustedes. La naturaleza es que sabe. Sí, y nos bueno, vamos adecuando. Lo que ha pasado en las últimas 2-3 semanas es que hay un tremendo calor por la mañana, entonces en la tarde llueve. Sí, siempre que y a sucede. veces de manera copiosa. Siempre que sucede. Entonces se refresca un poco la tarde. Y a veces uno cree que cambia el clima. A propósito, para hoy está supuesto a llover en horas de la tarde y que mañana en horas de la mañana pudiera haber lluvia. De manera que esperamos todos estos tiempos. A propósito de que vivimos en el trópico, que el Caribe es como es. Estamos en temporada ciclónica, donde los fenómenos naturales son impredecibles, pero una característica es que a veces está lloviendo y como quiera hace calor. Bueno, mira, Leo, venimos, tanto Leo y yo, incluso estuvimos a punto de llegar un poco tarde, porque estábamos en una interesante actividad de industria y comercio, donde hay que reconocer que en materia de zona franca, este gobierno ha hecho un buen trabajo. De manera particular, el ministro Ito Bisonó ha sido proactivo y la zona franca es uno de los sectores que explica el desempeño positivo que ha tenido la economía, digamos, en el último año y medio. Porque la verdad es que se han recuperado todos los empleos y también se han creado una cantidad importante, han venido aquí una cantidad importante de nuevas empresas de zona franca y eso de alguna manera ha contribuido a que el Estado dominicano pueda tener estabilidad en el tipo de cambio, a pesar de la inflación. Fíjate que el tipo de cambio, el valor de la divisa, incluso ha tenido una apreciación en los últimos años. Es consecuencia de las remesas que han llegado de una manera extraordinaria a la República Dominicana en los últimos 2 años, del turismo, que también ha tenido un buen desempeño, y básicamente el otro sector importante ha sido zona franca. Así que felicitamos al ministro Ito Bisonó, uno de los pocos ministros que yo diría que este gobierno no tiene que cambiar, porque los otros han sido prácticamente un fracaso. Indudablemente que él ha trabajado ese aspecto de la zona franca, que venía teniendo una transformación. Ya la zona franca había pasado de simple empresas textiles y de otras áreas de carácter menor a ser fundamental en el área del tema de consumo médico, del consumo telefónico y una serie los call centers, la tecnología. Exacto, sí. De alguna manera la tecnología se ha empezado a implementar en la zona franca. Y esos mecanismos se han reproducido bastante en esta gestión. Y entonces el ministro de Industria y Comercio ha estado muy ligado a un sector con el que tiene gran identidad, que es el sector comercial, el sector empresarial, y le ha dado seguimiento y ha tenido un buen equipo como para trabajar a eso y evidentemente el apoyo del presidente de la República para tal fin. De manera que tanto él como el ministro de Turismo, con todas las coyunturas que se han presentado en la República a partir de la pandemia y como el presidente, que es su especialidad, le ha dado apoyo y evidentemente el ministro de Turismo se ha desarrollado bastante y no han tenido grandes conflictos y lo que han hecho es producir para beneficio de la nación. Yo diría que parte, aunque la gente quizá no se da ni cuenta, parte de ese éxito que ha tenido la zona franca se debe al presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque el presidente Leonel Fernández fue el creador del ITRA.
Es del obvio. Parque Cibernético y de la otra, el otro colegio que está por aquí, por San Isidro, que no me... El San Luis. El Community College, como le dicen, no recuerdo bien. Pero el caso es que eso ha permitido que la juventud dominicana pueda accesar el conocimiento tecnológico. Entonces, eso es lo que ha permitido que ese tipo de empresas vean un nicho de mercado interesante en la República Dominicana. E incluso hay muchas empresas cuyos creadores son dominicanos, como consecuencia de esos jóvenes que han surgido de esos parques cibernéticos, esos innovadores y emprendedores dominicanos. Así que ese es un dato que no se puede dejar de reconocer. Si se quiere, ha habido un seguimiento de Estado inteligente de parte de este gobierno respecto a lo que se venía construyendo desde otros gobiernos. Hay otro logro importante con la iniciativa del presidente Leonel Fernández, que está entre Alejandrina Germán y la otra ministra de Educación Superior, en ese tiempo el PLD ligado a Leonel Fernández, y es el inglés por inmersión. La cantidad importante de jóvenes en la República Dominicana que con ese proceso de orientación y de instrucción del inglés por inmersión han sido fundamentales para todos estos call centers, tales como tú dices, y estos mecanismos que han servido de expansión para todo esto que es Zona Franca. De manera que celebrar todas estas iniciativas, y la actual gestión entonces debe considerarle la siguiente, todo este desarrollo que tenemos al día de hoy. Pero no cabe la menor duda de que Hito Bisonó ha tenido una gran gestión. Miren, un tema que está en la palestra pública y entrando en el ámbito político es la dificultad que está teniendo el PRM para elegir al nuevo presidente del Senado y a su bufete, y a su buffet. El buffet directivo. Al buffet directivo. Porque el presidente de la República se ha empecinado con que quiere a Eduardo Estrella. Y los PRMistas no quieren a Eduardo Estrella. ¿Por qué? Bueno, porque no es del PRM. Lo primero es que Eduardo Estrella ganó por el PRM. Si el PRM no lo apoya con sus votos, sencillamente no gana. E incluso el PRM y la Fuerza del Pueblo. Que si no me equivoco, también la Fuerza del Pueblo apoyó a... No llevó candidatos a senadores, la Fuerza del Pueblo apoyó también a Eduardo Estrella. O sea, Eduardo Estrella tiene un partidito, que no recuerdo ni cómo se llama, y hay que reconocer que tenía prestigio. Dominicano por el Cambio. Dominicano por el Cambio. Hay que reconocer que es un dirigente político que tiene prestigio y que por eso fue visto para encabezar una boleta que representaba al PRM y a la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿pero qué pasa? Parece que él no ha sido consecuente porque tiene una personalidad, no es muy comunicativo y una serie de cosas que le están indilgando. El tema es que cada quien tiene su argumento, porque se supone que el Congreso es un Estado, un poder independiente del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Que el PRM, porque ahora quiere imitar al PLD, una de las excusas que quieren poner es de que el comité político del PLD era quien elegía a el presidente y el bufete directivo del Senado. Bueno, pero el PRM o PRD no es el PLD. Eso fue una decisión que nació de esencia, desde que se constituyó el PLD, que se decidió que eso iba a ser así. Ahora, el PRM había tenido históricamente otro mecanismo que el voto de los legisladores del PRM. El PRM está actuando de manera incoherente. Lo que está haciendo ahora respecto a su discurso cuando estaba en la oposición. El PRM nació precisamente porque estaba en contra de esas acciones unilaterales de Vargas Maldonado, que no quería voto universal, sino quería voto por delegados. Y el PRM estaba en contra de eso. Entonces ahora decidió, ahora que está en el poder, modificó los estatutos para hacerlo
por voto por delegado, a pesar de que la mayoría entiende que el voto universal es el más democrático, pero no, había que complacer a Luis Abinader. Ahora están regados todos los senadores del PRM porque entienden que ellos tienen derecho. Y lo más penoso de todo esto, Leo, es ver, porque el PRM insiste en hacerse daño él mismo. Él mismo insiste en hacerse daño. Él mismo se hace su harakiri. Ahora, como de manera libérrima, estos senadores tienen el derecho democrático de optar por ser ellos los candidatos. Y qué bueno que la mayoría en el Senado decida, en el cual incluso vota la oposición. ¿Qué pasa? Ahora, a los senadores del propio PRM, los propios PRMistas y algunos comunicadores, colegas, pero que son del PRM, con sus derechos, se han dado la tarea de acabar con los PRMistas que quieren ser presidente del Senado. Le han dicho que son corruptos, le han dicho incapaces, le han dicho que no tienen visa, le han dicho que algunos tienen expedientes pendientes de corrupción y le han dicho que incluso hay algunos que están ligados al narcotráfico y que fácilmente lo pueden extraditar. Oye, es el mismo PRM que están arrollando porque ellos decidieron que es Eduardo Estrella, sin tomar en consideración cuáles son las heridas mortales que luego no hay forma de curar con ese tipo de decisiones. Vamos a ver lo que va a pasar ahí, pero no cabe la menor duda de que el PRM, como dice por ahí, no sabe gobernar. Para hoy, en horas de la tarde, está supuesto que se va a producir la decisión, porque la comisión ejecutiva o dirección ejecutiva del PRM así lo va a abordar, y que viene a partir de una modificación estatutaria. Yo a veces me pregunto cómo nos acomodamos para la discusión de determinados temas a partir de rompimiento con lo que son los criterios fundamentales. Es una falsa democracia que resulta que un poder que es incluso el primer poder del Estado y que la facultad de elección le corresponde a esos legisladores que están ahí en el Senado y que han expresado una voluntad. Y a que incluso un hombre que está fuera de lo que es el tren gubernamental como don Hipólito Mejía, que tampoco es presidente del partido, nada de eso. Y es evidente que el presidente de la República ha dado connotaciones de que se siente cómodo con don Eduardo Estrella, que es un hombre meritorio, y el partido y el gobierno le han concedido que con una organización pequeña ya lleva 2 gestiones como presidente. Pero esas son la misma gente que han abordado el tema de la democracia y de la alteridad, de la alternancia. Entonces resulta que el Partido Revolucionario Moderno, que tiene una amplia mayoría en el Congreso, y que ha habido compromiso incluso con el señor Ricardo de los Santos de que se le iba a conceder esta última ocasión, que tenía el mismo liderazgo, y que ya a partir de esta situación iban a tener el liderazgo para poder acceder a la presidencia del Senado. Bueno, y estamos tratando de que, si bien es cierto que Ricardo de los Santos no es un extraordinario experto en materia legislativa, lo cierto es que en todos los proyectos que ha estado involucrado ha tenido un consenso y una tolerancia y una decencia para el manejo de sus posiciones. Las quejas al interior del partido que no ha podido lograr tener una simpatía como tal para tener una mayoría de Eduardo Estrella, es que hay determinadas distancias y determinados comportamientos que no hace que haya un flujo, y es un partido que tiene una mayoría. Al día de hoy, los legisladores de Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana simpatizan con el hecho de que Ricardo de los Santos sea el presidente del Senado. Hay que ver el comportamiento, cómo se manifestó bajo la conducción de don Eduardo Estrella, como una especie de copia de lo que venía de vicios del Poder Ejecutivo, con el tema de la ley de extinción y dominio, que definitivamente pudo ser
socavado este tema y avalado en la Cámara de Diputados, que tuvieron todas las pericias para concertar acuerdos. En definitiva, el respeto a la democracia, y creo que el otro día yo hice la referencia de cómo se han venido tomando medidas en el Partido Revolucionario Moderno que contrastan el ejercicio del voto de cada cual y de cada quien. A propósito de la realidad que tienen, hubo una modificación en los estatutos que fue para que no pudiera haber voto universal y que otros candidatos a presidir el partido no pudieran tener el derecho, porque eso estaba reservado para el ministro administrativo de la presidencia, que según mediciones que incluso benefician al propio gobierno, se ha notado que gente como Guido tenían más ascendencia en la organización que los mismos, que tanto él como la secretaria general. Bueno, pues la inquietud que tiene la gente, y mucha gente está convencida que si es por la opinión del mando, de la verticalidad, don Eduardo Estrella sería. Incluso la propia convocatoria para el discurso que ha de producir el presidente el 16 de agosto, que dicho sea de paso, el 16 de agosto los presidentes no están convocados ni comprometidos protocolarmente a ejercer ningún discurso. Ese es un día de cambio de mandos y la intervención del liderazgo está en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Porque al presidente los 27 de febrero sí tiene que rendir cuentas y pronuncian su discurso cuando asumen la presidencia como producto del proceso eleccionario. En todo caso, con todo el aval y el apoyo que merece la provincia de Santiago y el desparrame del gobierno, porque es evidente que los ministros y las autoridades de fuerza, y sin mucho ruido, la vicepresidenta ha dado una connotación de unificar poderes, el poder de la construcción, que ese será un tema para el abordaje. Hay una compañía de ingenieros que se ha empoderado frente a los grupos más importantes del país. En definitiva, hoy tenemos un discurso desde Santiago que, si bien es cierto, nosotros creemos que debe ser apoyado por todo lo que significa para los aportes del desarrollo nacional. Sí, es digno de observación que el país es algo mucho más que Santiago, con todos los méritos que allí se producen. Pero vamos a ver qué va a pasar, y yo supongo que al presidente le gustaría tener a su lado al presidente Eduardo Estrella ahí como presidente del Senado, y ya veremos qué pasa. Yo creo, ya casi no tenemos que ir a la pausa, yo creo que políticamente este gobierno no se está manejando bien. Y además está teniendo mala suerte. Porque el presidente se ha tenido que desprender de su ministro de la presidencia por el tema que arranca de Medusa. Que hoy formalizó su renuncia. Que era, desde el punto de vista, digamos, su enlace con el sector empresarial y además su tesorero de campaña, por un acto de corrupción bochornoso. Por otro lado, se ha tenido que desprender del ministro de Educación, que desde el punto de vista político era su hombre clave. Hay que ver qué dificultades internas le va a crear esa decisión de tener que quitar de esa posición a Roberto Fulcar y poner entonces a un empresario. Que de hecho su hermano aspiraba a presidir la Cámara de Diputados. A un empresario. Sí. Bueno, esa es una revolución que se forma ahí. Cuando ese hombre empieza a votar, ya él dijo, y es cierto lo que él dice, los recursos de educación se han tirado por el zafacón. Y es cierto, pero él dijo, hay una nómina muy elevada, abultada. Ya tú sabes lo que van a hacer con toda esa gente de Roberto Fulcar. Y yo me pregunto, ¿y qué va a pasar internamente en el PRM cuando voten a toda esa gente de Fulcar? Ahora, hay otra cosa. Y ese señor, es que tú tienes que tener, mira, hay oposiciones que es más político, ¿ok? Entonces yo te pregunto, ¿y ese señor sabe lo que va a tener que enfrentar con la ADP? Ahora, di que empezar.
empezó a votar. Lo sabe. ¿Eh? Lo que pasa es que él está contando con Educa y el sector, porque el gran interés, esa sustitución. Yo incluso creo, yo no lo creía, pero ya estoy pensando que es verdad, que el presidente no se va a reelegir. Porque esa decisión de poner a ese señor ahí en educación es totalmente apolítica. Mira, detrás pero yo, no. Detrás del 4% hay un sector insaciable del sector de poder, del sector empresarial. Bueno, vamos, mira, lo dijo. Y tú verás las transformaciones y las cosas que se van a producir. El sector empresarial le molesta el sistema de pensión de los educadores. Ahorita viene un fideicomiso para colocar la escuela. Fideicomiso para la escuela. Ahorita tú lo verás. Y tú oyes los ataques al sector político que pueden tener validez. Habría que ser cuando el país investigue la cantidad de firmas con marcas de leche y compañías que se han inventado grandes empresas para adueñarse. Incluso, yo no sé si tú viste que el pan comenzó a protegerse con papelitos plásticos. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú sabías que había un plan de vender desde aquí Santo Domingo todos los panes para el país? Yo vuelvo y reitero. ¿Cuál ha sido, el tiempo se nos está, tenemos señal, voy a decir rápidamente esto. ¿Cuál ha sido para mí el modelo político más exitoso? La socialdemocracia. Porque es una especie de híbrido entre lo mejor de la ideología comunista, socialista, y lo mejor del sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista ha sido efectivo, exitoso, creando riqueza, pero ha sido un fracaso distribuyendo riqueza. Entonces, concentra la riqueza en unos pocos y la mayoría de la gente se la está llevando el carajo. El sistema socialista tiene ideas tremendas para la inclusión social y económica, pero es un fracaso creando riqueza. Entonces lo que distribuye es pobreza. La socialdemocracia, de alguna manera, ha cogido el capitalismo, o sea, ha logrado una adecuada, digamos, afiliación entre lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo. O sea, un Estado fuerte, amigo del sector empresarial, que cobra mucho impuesto y hace inversiones adecuadas a través del gasto público. Pues bueno, yo creo que eso es lo que hay que lograr. Entonces y para eso hay una serie de decisiones que tú tienes que trabajarlas, tú tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay una serie de pretensiones que ha tenido este gobierno que son extremadamente conservadoras, oligárquicas, para regalárselo todo al sector empresarial, y eso no puede ser. Tampoco es que un gobierno sea enemigo del sector empresarial. Dale lo que se merece, hazle el tipo de negocio que se merece, ponle sus limitaciones para que de alguna manera se permita que se pueda ir construyendo, como dice la Constitución, un Estado democrático, social, democrático y de derechos. Y de derechos. Solamente si hay distribución de la riqueza es que pueda haber un Estado social, democrático y de derecho. Porque el derecho, hay un derecho económico, un derecho político, un derecho a la vivienda, un derecho a la educación, un derecho a la salud, que este gobierno y que este Estado todavía no se lo está dando a su pueblo. Entonces, tenemos que tener ese modelo socialdemócrata, que el PRM dice que es socialdemócrata, pero muy alejado de la verdad. Que en sus orígenes no lo era, porque el PRM viene de la Alianza Socialdemócrata. Eso es en los últimos tiempos que incorporaron ese discurso, pero en verdad el PRM no era socialdemócrata. Mira, tenemos que irnos a la pausa y entonces en un momento volvemos ya con la entrevista de hoy. Así es. Estás viendo EN Televisión. Algunas compañías nos ven a todos iguales. Sin tomar en cuenta que estamos mezclados, con diferentes sizes y necesidades.
Y a todos nos ofrecen siempre el mismo plan de data. Como si necesitáramos lo mismo. Necesito más internet para hacer lo que yo quiera. Para poder ahorrar y gastar en otra cosa. Porque yo hablo muchísimo. Y yo chateo pila, pero no me quiero quedar en bancarrota. Hey, lo que yo necesito es algo diferente. Algo para mí, para ti, un plan que me dé libertad. Como los nuevos planes Infinito Viva. Un plan con todos los size a tu medida. Con mucho más data y por un 50% menos. Comparen. Con navegación libre que no te limita las apps. Sin contrato. ¿Oyeron? Sin contrato. Infinito, señores, para ahorrar y no pagar de más. Activa un plan Infinito Plus desde 10 gigas por solo 485 pesos. Más data a mejor precio. Viva, estamos de tu lado. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermount. En Anselmo Guzmán Auto Import remodelamos nuestra plataforma para brindarles un excelente servicio. Tenemos para ti las mejores marcas de vehículos nuevos y usados con las tasas de financiamiento más bajas del mercado y grandes facilidades. Visita nuestra página web anselmoguzmanautoimport.com y disfrute de nuestro catálogo de ofertas. Avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard, 809-368-5838. Anselmo Guzmán Auto Import. Estás viendo EN Televisión. Tal y como habíamos prometido, tenemos una interesante conversación con miembros de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, así como dominicanos en el exterior de esta organización, el exdiputado Marco Cross, quien tiene toda una experiencia de vida en Europa y representación de la organización de Fuerza del Pueblo. Así que buenas tardes y bienvenido aquí a N Meridiano. Gracias por invitarme a este programa, que todavía no había venido. Había estado contigo en otro programa, pero en este no había estado. Sí. Así que estamos presentes para conversar contigo y con la teleaudiencia. Bueno, inmediatamente yo creo que un punto fundamental para abordar con usted es el papel de Fuerza del Pueblo y su representación en España y en el exterior. Usted que representa al dominicano en el exterior. Vimos que hace unas semanas el presidente Fernández estuvo por allá por España y con unos encuentros, que uno de ellos yo lo vi por las redes, muy activo. Sí. ¿Cuál es la impresión que tiene y cuál es la realidad de la Fuerza del Pueblo en Europa? Particular. No, fíjate, en todo el exterior, nosotros coordinamos los trabajos políticos del partido en todo el exterior como titular de la Secretaría del Dominicano en el exterior. Pero además tenemos la responsabilidad de desarrollar el partido en Europa. Son 3 circunscripciones que existen en el exterior, organizadas por la Junta Central Electoral. Está la número 1, que es Estados Unidos y Canadá, exceptuando el estado de la Florida. La número 2, que es todos los países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico y a la Florida, Miami. ¿Y todo eso está bajo su responsabilidad? Bajo la coordinación política general de la Secretaría. Luego cada país o cada región tiene unos enlaces políticos que le dan asistencia periódicamente en las reuniones. En el caso de la circunscripción número 3, la dirigimos nosotros en Europa, coordinamos los trabajos de los 13 países donde se vota en Europa, y el enlace político de nosotros es el compañero Rafael Camilo, de la dirección política. Cada circunscripción, cada provincia tiene un enlace para coordinar los trabajos con los dirigentes locales. En el caso de Europa, que presidimos nosotros, pues el enlace es el compañero Rafael Camilo, reitero. El partido en el exterior está tan fuerte como está en el país. Pero en el caso de Europa, se ha desarrollado de tal manera que ya nosotros tomamos el control como partido mayoritario del sistema político dominicano. Digo que tomamos el control porque ese local donde nosotros desarrollamos esa actividad
ha sido escenario de otras actividades. En 2004 tuvo el presidente Fernández abarrotado el local con el viejo partido. En el 2008 no hubo actividad del partido en ese local porque se hicieron más pequeñas en las provincias. Pero en el 2012 llevamos a Danilo Medina y también llenó ese local. En el 16 nosotros lo llenamos como candidato a diputado en un homenaje a la mujer dominicana radicada en Europa, sin ninguno de los líderes locales. Podemos mirarlo en internet, que ahí está en Google, todo aparece. Un local que es uno de los más grandes bajo techo que hay en Madrid. Y luego ahora, en noviembre pasado, nosotros intentamos llenarlo con el presidente. Y fue mucha gente, pero no logramos llenarlo completamente. Esta ocasión, nosotros hicimos un trabajo orgánico en el partido, de estructura, y logramos sobrepasar todas las actividades que anteriormente se habían hecho en ese local. Si viste las fotografías o los videos que se hicieron, hubo gente parada en los laterales y atrás. No cupo la gente sentada. Por eso, cuando tomamos la palabra, dijimos, tenía miedo. Mi primera palabra fue esa. Y el público me respondió, ¿miedo de qué? Que ese sí siempre lo ha controlado. Y nosotros logramos esa vez controlar y llenar un local que nunca lo ha llenado Hipólito cuando fue presidente ni cuando fue candidato. Y todavía el presidente actual no ha ido a ese local, lo llevan a otro local más pequeño, pero no a ese. Okay. ¿Cuál es la votación promedio de España, por ejemplo, los dominicanos residentes en España para los procesos nacionales? Tuvimos en el 2016, que fue cuando más se votó, fue 45% del padrón que está elaborado. El voto en el exterior es muy difícil, porque hay mucha distancia entre una ciudad y otra. Hablar de que tiene que venir a votar una gente a 80, 90, 100 kilómetros es difícil. Vienen los comprometidos. Por ejemplo, la Junta Central Electoral ha descentralizado el voto y lo ha acercado al ciudadano. Tenemos votos en Madrid, en Barcelona y dentro de Barcelona, que es una región territorialmente tan grande como la República Dominicana, óigame bien, una autonomía. O sea, hablamos de 17 gobiernos regionales, de 17 estados dentro de España. Y esa, que es una, es tan grande como la República Dominicana en territorio. Y tiene 4 provincias. Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona. Hace frontera en los Pirineos con Francia. Pues en esa región autonómica, ahí tenemos centros de votación bastantes en la ciudad de Barcelona. Pero tenemos centro de votación también en la provincia de Tarragona, en 2 municipios de esa provincia. Tenemos también votación en Lérida, tenemos votación en Girona. O sea que ha descentralizado la Junta para que la participación sea más fácil y más eficiente, con mayor participación. Así, en todo el territorio de España hay centros de votación en 14 de las 17 autonomías del Reino de España. Eso mismo está ocurriendo en Suiza, que hay 24 cantones, ya hay centro de votación en 6 cantones. Hablamos de Zúrich, de Berna, hablamos de Ginebra, hablamos de Basel, Basilea, y hablamos de Ticino, o sea, en la frontera con Italia. Así, en Italia también hay 19 provincias donde se va a votar. Lo mismo puede ocurrir en Estados Unidos, que tú tienes centro de votación en Miami, en la ciudad de Miami, pero tienen Orlando, tienen Tampa, tienen Fort Myers. O sea, la Junta ha descentralizado y en cada estado, en cada país, lo que hace es que descentraliza los recintos de votación para que la gente esté más cercana. En Estados Unidos se ha llegado al 50% de la población votante del exterior. Para las elecciones de 2020, la población eran 595,000 dominicanos. La Junta acaba de hacer un corte ahora y ya estamos en 700,000 y pico de dominicanos inscritos para votar. Es posible que de aquí a noviembre del año que viene, que se están haciendo operativos por la Junta para inscribir gente en las provincias de todo el exterior, en todos los países, lleguemos al 1,000,000 de afiliados. Entonces nos convertiríamos, el exterior, en la segunda ciudad en importancia o la tercera del voto en la República Dominicana. A propósito de las pasadas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana, y parece que le afectó a ustedes, perdió los puestos congresionales que había obtenido. ¿Cuál es la realidad que tiene la Fuerza del Pueblo al día de hoy para
ese proyecto, porque si bien es cierto está el presidencial, está el congresual. Así es. Bueno, nosotros perdimos porque recuerda que hubo una fracción de la vieja casa del PLD y se nos puso muchos escollos en el camino para legalizarnos y poder participar de los procesos electorales venideros. Es el 5 de enero de 2020 cuando la Junta Central Electoral, después de muchas sentencias jurídicas en diferentes tribunales, toma la decisión de reconocer el color verde y la sigla del PTD transformada en Fuerza del Pueblo. Nos da garantía jurídica de participación. Pero estábamos a 1 mes y 10 días de las elecciones municipales, que eran el 15 de febrero. Por eso nuestra participación fue mínima en lo municipal, aunque se prorrogó al 15 de marzo. Que cuando yo veo el proceso organizacional que ustedes están haciendo, no, eso es la comunidad abismal. ahora, yo digo, ¿cómo se explica la votación que obtuvieron en tan solo 5 meses? Recuerda que a lo interno del viejo partido, Leonel saca 1 millón de votos en las primarias internas. Ese 1 millón de votos es lo que hemos recuperado en la estructura que tenemos organizada en las 32 provincias y en las 3 circunscripciones del exterior. Hoy, la Fuerza del Pueblo cuenta con cerca de 1.400.000 afiliados, distribuidos en el país entero. No hay un solo sitio donde se vote en el país, un solo paraje donde se vote en el país, que no haya una estructura de la Fuerza del Pueblo. En todo, tenemos casi 3.000 direcciones medias en el país y en el exterior. Solo en Europa tenemos nosotros 147 direcciones medias. Y cada dirección media tiene que tener mínimo 7 direcciones de base. Y cada dirección de base debe tener mínimo... Eso equivale a lo que los otros partidos dicen comités de base. Comité de base o comité intermedio. Le llamábamos en la vieja casa. Sí. Tenemos dirección de base o dirección media. Una dirección de base en este país debe tener mínimo 15 dominicanos o dominicanas y un máximo de 21. Supóngase usted cuando tenemos 2.000 direcciones medias en el país organizadas, multiplicado por 15 y por 18 de promedio, ¿cuántos dominicanos tenemos? Sobre ese particular vamos a seguir hablando en el siguiente segmento y ahora nos vamos a una pausa y un momento volvemos con Marcos Cross. Estás viendo EN Televisión. La red 5G de Claro sigue expandiéndose a más ciudades, a más sectores, a más dominicanos. Crecimos de 29 a más de 175 sectores en todo el país. 5G de Claro disponible en el Distrito Nacional. Y ahora también en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Romana y Punta Cana. Elige tu smartphone disponible con 5G y encuentra el plan Smart ideal para ti. Disfruta del 5G en la mejor red móvil, la más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro. Ultra velocidad que reinventa el presente. Espera próximamente más ciudades y sectores. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022. Del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Minex y Hypermount. En Obras Públicas construimos el cambio día a día. Asfaltamos y señalizamos las principales avenidas, los túneles y los elevados. Abrimos nuevas rutas para llegar más rápido. Siempre pendientes de tu seguridad. Adelantándonos a los tiempos. Por eso y por mucho más podemos decir, en el Gran Santo Domingo, el cambio se siente. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Estás viendo EN Televisión.
Muchas gracias a la gente que sigue N Meridiano aquí en televisión y esta entrevista con don Marco Cross, dirigente de Dominicanos en el Exterior y miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Mire, usted hablaba de la connotación de entidades pequeñas. Nosotros sentimos que ha habido una campaña fuerte que tratan de minimizar, incluso han tratado de convertir en eslogan de que Leonel era un candidato fuerte pero sin partido. ¿Cuál es la realidad de ustedes? Bueno, es un partido que nace hace 2 años y si en 2 años nosotros hemos logrado llevarlo a ser primero un partido mayoritario y segundo un partido con estructura en todo el territorio nacional, no hay un distrito municipal, no hay un municipio, no hay una provincia, no hay un país, ni un estado, ni un condado, ni una ciudad donde se vote en el exterior que no esté organizada la Fuerza del Pueblo. No hay un paraje en la República Dominicana donde no haya mínimo una dirección de base de la Fuerza del Pueblo. Y cuando hablo de dirección de base son 15 personas organizadas, mínimo. Y no hay un recinto electoral ya en el país que no tenga una dirección media. Y una dirección media son 15 direcciones de base mínima. Si multiplica 15 por 15 son 225 personas que tenemos organizados en un recinto electoral de los campos de este país. Quiere decir que nosotros, de ser un partido que el 5 de julio sacó 300 y pico mil votos en las urnas, en lo presidencial, y 2 años después tener 1.400.000 afiliados, que cualquier partido del sistema quisiera tenerlo, ¿cuántos partidos que tienen 20, 30 años funcionando en este país y no han pasado nunca de un 0.1%? Nosotros no, nacimos grandes. La figura del compañero Fernández es una figura tan connotada que cuando él va a los sitios, es más en los aeropuertos, cuando llegó ahora a Madrid, había un grupo de jóvenes, de muchachitos, que hacían un viaje de jóvenes entre 14 y 18 años, hacían un viaje a Europa. Y no se quedó uno solo mientras estaban recogiendo la maleta que no se hiciera una foto con el presidente en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Pero en ese grupo de 40 o 50 jóvenes no solamente habían fuercistas, debían haber PRMistas, debían haber también del PLD. Sin embargo, todos querían hacerse una foto con el expresidente de la República, con el presidente de la Fuerza del Pueblo y con el líder de nosotros, los que le seguimos en la Fuerza del Pueblo y la mayoría de los dominicanos. No hay fórmula humana que pueda minimizar ya la figura de Leonel Fernández. Recuerde usted que en el año 2012, cuando Leonel sale del poder, sale con un 74% de simpatía popular. Danilo Medina y su equipo quisieron minimizarlo, protagonizando juicios populares, prendederas de vera en la calle, pero también haciéndole daño moral con el tema Quirino. Y todo eso lo disminuyó a un 11% de simpatía para el 2015. O sea, se creó una atmósfera tan negativa contra el presidente Fernández que nos disminuyó a mínima presión. Y después vino la compra de legisladores para modificar la Constitución, de lo cual yo fui uno de ellos. Me ofrecieron mucho dinero en efectivo. Jipeta, porque la mía era viejita, tenía 10 años ya de uso. La traje de España. Y yo no acepté nada de eso. Nunca acepté nada, Danilo. Ni en los 8 años ni cuando era ministro. Siempre tuve una dirección firme, contundente y honesta, porque tengo la imagen de un país que vivo en él hace 30 años, que la corrupción hay, pero mínima, muy mínima. Entonces, la Fuerza del Pueblo ha recuperado esa primacía de figura política del país, del compañero Leonel Fernández. Pero aquí se presentan muchas encuestas, por lo menos se hace comentario. Entonces ha habido algunas que aparece el doctor Leonel muy bien posicionado y otras propagan entonces que el presidente está muy arriba y que Leonel abajo. ¿Cuál es la realidad o el partido? A veces con el partido, los del partido proyectan que es muy pequeño. Sí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la Fuerza del Pueblo está rondando entre el 25 y el 30% como partido del sistema. 20, 25, 28, por ahí anda, como partido. Con esa estructura de 1.400.000, de 8 millones de votantes que hay, la simpatía se va a reflejar en las encuestas. Eso es la organización, los miembros que estamos afiliados en la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, cuando valoramos al presidente como candidato presidencial para 2024, que no está elegido todavía, ni está oficializado, pero en la Fuerza del Pueblo no hay oposición. Todos estamos al unísono con ese candidato.
pues eso lo refleja en las nubes, presidente. Las últimas encuestas que conocemos nosotros, las más bajas están en 34% con el presidente, cuando tiene Luis un 38, un 37. Y la última que tenemos conocimiento, hay un empate técnico, 40-40, contra Luis. Ahí no entran las figuras de la vieja casa, que ya veremos cómo se define el panorama cuando elijan a Margarita, cuando elijan a Abel, que son los candidatos más potables de esa organización. A propósito, desde el PLD dice que tan pronto elijan uno de ellos estaría muy en mayoría frente a Leonel Fernández. Eso no puede ser verdad, porque al final nosotros nos hemos nutrido en un 80% de la estructura que creamos nosotros mismos en ese partido. Por ejemplo, ¿cómo tú crees que haya crecido la fuerza del pueblo en Europa y nos hemos convertido en la primera fuerza política de esa circunscripción? Bueno, nosotros éramos el presidente de aquel partido, éramos el diputado de ese partido, el único que ha sido diputado por esa fuerza en el Congreso durante 8 años. Fuimos el cónsul general en la ciudad más importante de Europa, de la República Dominicana, en Madrid, durante 7 años. Todo eso nos dio un background y nos trajimos con nosotros. El 3 de noviembre, 13 días después de salir el presidente de ese partido y yo con él, hicimos un gran acto en Madrid y nos trajimos el 80% de la estructura partidaria de la vieja casa. Es más, hay países y ciudades donde la vieja casa no tiene representación entre los dominicanos. Por ejemplo, Francia, no hay un comité de base de ese partido. Nos trajimos el presidente y a todos sus miembros. Por ejemplo, en Austria no tienen estructura política. Nosotros sí tenemos. En Italia es muy mínima, en Milano 2 o 3 gente. En Madrid, muy mínima también la militancia. Es más, mira la foto que ellos hacen cuando vienen 20, 25, 30, 50 personas. No se atreven a hacer un acto como el que hicimos nosotros recientemente en Madrid. Pero tampoco se atreve a hacerlo el PRM en Madrid. Porque se ha manejado muy mal el presidente, inclusive, Abinader, y sus funcionarios con la militancia y los simpatizantes del PRM en Europa. Decirle a unos militantes que no hay espacio para ellos, que si quieren el gobierno puede ayudar para que vengan a criar chivo a Asua. Eso es una vejación. Pero además de eso, el embajador de nuestro en Madrid ha dicho que no recibe a nadie que vaya del PRM como partido político. Entonces esas cosas son dañinas a la organización política. A propósito de Fuerza del Pueblo aquí en el país, ¿qué actividades tienen ustedes en estos días? Bueno, mira, hoy mismo el presidente juramenta a un grupo de Leonel Seguro en la Casa Nacional Johnny Ventura a las 5 de la tarde. Nosotros no dejamos de hacer actividades. Estamos todavía trabajando. Si no lo hace el presidente, lo hacemos nosotros en los barrios, en los pueblos, en la provincia. Todos los días hay alguna actividad, alguna juramentación de una dirección media que estamos conformando. Nuestra meta es tener una dirección media mínima por cada recinto electoral instalado por la Junta Central en el territorio nacional y en el exterior. Y hay más de 4.000 recintos electorales donde se ejerce el voto en las próximas elecciones de 2024, aparte de que pueden abrir otros. Nuestra meta es llegar a 4.000 direcciones medias para tener estructurado el partido en el tema electoral. Se siente mucha crítica a la gestión gubernamental, pero cuando se trata del presidente como que la gente lo saca aparte. ¿Cuál es la realidad? ¿Se refiere al presidente mío, Leonel Fernández, o al presidente de la República? Al presidente Abinader. Ah, bueno. Hablamos del presidente de la República, porque el mío también es presidente. Sí, de la fundación y del partido. Claro, claro. No es su condición de expresidente. De expresidente. Pero bueno, cuando me hablan de presidente, yo creo que me están hablando de Leonel. Pero cuando tú me dices el presidente de la República, muy bien, se refiere al presidente Abinader. ¿Cómo te observan en el actual momento? La presidencia de Abinader se ha manejado de manera muy difícil, primero por la pandemia, hay que entenderlo, y segundo porque sus funcionarios no han sido eficientes. Muchos se le han renunciado, otros lo ha despedido él, otros se han ido y después ponen la renuncia, como el caso de Macarrulla, que se fue en licencia para investigarlo en el tema de la corrupción de uno de sus hijos con el gobierno pasado. Y él también asumió su responsabilidad cuando habló públicamente. Pues ahora veo que ayer mandó una comunicación renunciando al cargo, dando las gracias al presidente por eso. Y era la mano derecha de Abinader. Ahora cancela al jefe de campaña suyo, a Fulcar. Fulcar yo lo conozco desde los años 80. Éramos dirigentes juntos del Sindicato de los Maestros de la Asociación Dominicana de Profesores, del cual yo soy profesor desde que tengo 18 años. Me gradué con 18 años, maestro normal primario. Y ejerzo desde el año 1979 la carrera. Aquí en el país, en primaria y secundaria, y luego me fui a Europa y ejerzo en la universidad, dando cátedra en la maestría de Derecho Internacional, en una de las universidades de Madrid. Entonces, conozco a Fulcar de cuando era sindicalista.
lo volví a reconocer cuando fue jefe de campaña de Abinader, y como ministro ha sido un fracaso. Un maestro, un sindicalista bueno, pero como ministro ha dejado mucho que desear. Hoy se le acusa hasta de acto de corrupción. Vamos a esperar a ver qué dice el Ministerio Público cuando haga su investigación, si es que la hace, porque en este gobierno donde más corrupción ha habido, inclusive yo estoy pensando que está sobrepasando ya los límites a que llegó el PLD con Danilo Medina de corrupción, y todavía no veo ninguno de ellos preso. Lo meten y lo sueltan de una vez. Por tanto, hay que esperar a ver si esa defensa de la corrupción de que habla el presidente Abinader, que ha sido su bandera política desde el gobierno, tiene efectos sobre sus miembros que han sido corruptos y que están saliendo del sistema de administración pública por corrupción, o por lo menos por menciones en los medios de comunicación y en las redes sociales. Mira, a propósito, ha salido una información de que la Comisión de Abogados que el Poder Ejecutivo lo hizo para perseguir corrupción pretende analizar los 20 años, y como que la gente está señalando la gestión de Leonel Fernández. Bueno, mira, yo creo que ya en el caso del presidente Fernández no hay nada que hacer. Todo lo que podían sacar lo sacaron y no han podido embarrarlo en nada. Cuando no pudieron con los tribunales, lo intentaron con hechos de acusaciones infundadas, de gente que él mismo metió a la cárcel. Pero sin embargo, los casos se le han ido cayendo en los mismos tribunales. En este gobierno, que se mantuvieron en el gobierno de Danilo Medina, y en este se han caído. Los jueces han determinado que no procedían los casos, en algunos casos, como el caso de los tucanos. Sin embargo, yo creo que ya no hay fórmula humana de que puedan manejar al presidente Fernández en hechos de corrupción después de 12 años, 10 años de salir del poder. Don Marco, creo que es usted un excelente conversador. Yo creo que esperamos tenerle en otro momento para el abordaje de los temas educativos, políticos, de relaciones en el exterior. Pero ya hemos llegado al final, de manera que agradecerle su presencia acá y esperar para una próxima ocasión. Gracias, gracias. En la próxima ocasión le traeré mi libro sobre sistemas educativos por la excelencia del docente, para que ahí analicemos lo que ocurrió en este gobierno, lo que ocurrió en el anterior y la realidad dominicana en la percepción educativa. Así será. Ustedes ha concluido el programa. N Meridiano, sigan con N Noticias y todo lo que es la oferta comunicativa de N Televisión. Entonces mañana al mediodía estaremos nueva vez aquí en N Meridiano. Buenas tardes.